correcto. Bueno, entonces, en lo que abre la presentación, les comento que el sistema cardiovascular es uno de los dos sistemas que inicia el proceso de la organogénesis junto con el sistema nervioso. Ambos empiezan el desarrollo muy temprano. ¿Sí? Al término de la semana 3 prácticamente empiezan la formación ambos sistemas. Y esto es posible, o más bien esto se da cuando el feto, el embrión en este momento, ya no es capaz de satisfacer sus necesidades solo por difusión, como se da en las primeras semanas, ¿no? Entonces es cuando empieza la formación del sistema cardiovascular. Y este inicio es muy primitivo, este inicio se ubica muy delante del embrión, de hecho, por adelante incluso de la membrana bucofaríngea, en la etapa en la que este embrión es plano, si se acuerdan, ¿eh? Permítanme, es que no sé por qué está tardando mucho en prender. Voy por la lista mientras, ¿eh? Bueno, les voy a pasar lista mientras, porque ya tiene rato que no pasamos lista. Edwin Alejandro Aparicio. Presente, doctora. Gracias. Daniela Avendaño. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Flor de Noelia. Presente, doctora. Gracias. Sherlyn Chávez. Melissa Janet Cruz. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sinaí Cruz. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. María Fernanda Cruz. Presente. Gracias. Ashley Verónica Cruz. Nadesna Diego. Sí, presente. Gracias. Carlos Gabriela García. Presente. Gracias. José Ángel García. Francisco Samuel Gómez. Presente, doctora. Gracias. Jocelyn Gómez Alcántara. ¿Dónde está? Bueno, Víctor Hugo González. Presente, doctora. Muy bien. José Luis Hernández Núñez. Buenas tardes, José Luis. Carla Berenice Jiménez. Jocelyn Lomelí. Presente, doctora. Gracias. Juan Carlos López. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. María Soledad Martínez. Presente, doctora. Gracias. Ares Ali Martínez. Carlos Jesús. Emiliano Gabriel. Presente, doctora. Gracias. Omar Medina. Sí, presente. Gracias. Daniela Navarro. Kenia Naomi. Presente, doctora. Muy bien, gracias. María Fernanda Pastrana. Presente. Yulisa Ramírez. Presente, doctora. Gracias. Julio César Regino. Presente, doctora. Gracias. Gledey Reyes. Presente, doctora. Gracias. Maribá Rodríguez. Presente. Gracias. Dafni Salgado. Buenas tardes, presente. Gracias, Dafni. Buenas tardes. Santana Daniel. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias. Adriana Lucía Santiago. Sofía Toledo. Presente, Gracias. doctora. Muy bien. Alejandro Emanuel Urbieta. Y Roberto Velázquez. Bueno, ok. Permítame porque voy a buscarla mejor en una unidad que tengo por acá. Bueno, mientras les comento, también recibimos un comunicado, no sé si ustedes también,
acerca de lo del regreso a las clases presenciales. Sin embargo, al parecer, al principio va a ser solamente los compañeros de tercero, cuarto y quinto año. No sé qué les informaron a ustedes. ¿Todavía no les han informado nada al respecto? Oh, sí nos informaron, doctora, y eran los de tercero, cuarto y quinto, como usted dijo. ¿De verdad? Ah, perfecto. Bueno, sí, porque pues al parecer, y pues sí con razón, ustedes todavía son grupos muy grandes, entonces pues traería esta situación un poco más de riesgo, ¿no? Para todos. Entonces, permítame, es que esta cosa no sé qué le pasa así a todo. Esperemos que tal vez en un mes o algo así ya nos permitan también vernos para que al menos la primera evaluación pues va a tener que ser de manera virtual, digo, pues en línea pues la vamos a hacer en el Classroom. Y la segunda evaluación, si es que ya podemos vernos, pues sería ya en la facultad, o si no, pues tendría que ser ya escrita, ¿no? Si es que oral, perdón, si no nos pudiéramos ver. Déjenme ver qué pasa aquí en el administrador de tareas, porque se quedó como atorado esa aplicación, esa parte. Ojalá para que pudiéramos conocernos, ¿no? Sería algo bueno. Aunque un problema que también es real es que pues muchos compañeros que vienen o que están ahorita en casa, pues de repente es un poco menos complejo, ¿no? El trasladarse, el encontrar un lugar, etcétera. Eso me comentaban los compañeros de tercer año, que es el problema que están teniendo ellos, ¿no? Los que sobre todo son foráneos. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Ah, ya por fin se abrió, no es la que yo quería, pero bueno. Vamos a avanzar con esta. Ay, no me había fijado que estaba apagada la cámara. Bueno. Entonces, les decía que el sistema cardiovascular aparece en el embrión a la mitad más o menos, entre la mitad y la última parte de la tercera semana, cuando este embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos por difusión. Y estas células progenitoras cardíacas se encuentran ubicadas en el epiblasto, ¿no? Acuérdense que del epiblasto es de la capa de donde derivan todas las capas, pues, embrionarias, ¿no? Entonces, de ahí también deriva, obviamente, las células cardíacas. Y estas se van a ubicar laterales a la línea primitiva. Posteriormente de ahí van a migrar para formar los diferentes segmentos. Entonces, a ver, déjenme nada más darle acceso a su compañero. Bueno, al principio les comentaba también hace un rato que la ubicación del área cardiogénica, de lo que va a ser el corazón, está ubicada por delante de la membrana bucofaríngea. En esta imagen podemos observar en la imagen A un embrión pues muy primitivo, ¿no? En donde las capas germinativas están en este proceso de formación y estamos observando precisamente en la parte más anterior, digamos, la región cardiovascular. Aquí la señalan como grupo celular angiógeno. Ajá. Después viene ya en azul el ectodermo, el mesodermo en medio y el ectodermo hasta abajo en color como amarillito, ¿no? Sin embargo, conforme se va dando el proceso que conocemos como plegamiento, vemos cómo esta zona cardiogénica, que es al principio solamente un tubo, el tubo cardíaco, empieza a colocarse ya dentro del embrión hasta alcanzar su posición en el tórax, ¿no? Bueno, aquí todavía no hay tórax, ya nos explicaron sus compañeros de cavidades corporales cómo se van formando estos espacios, pero al principio entonces lo que es el tubo cardíaco está muy cefálico y conforme la parte de la cabeza crece, entonces, y se da el plegamiento, esta zona empieza a ubicarse en su posición, ¿sí? Es lo que dice ahí el texto, ¿no? Hasta el tórax. Al principio, entonces, cuando esta estructura se conoce como tubo cardíaco, está formada por 3 capas.
¿sí? Que es el endocardio, que es pues la parte endotelial interna del tubo cardíaco, el miocardio, que va a ser la pared muscular de este órgano, y el epicardio, también llamado pericardio visceral, que va a recubrir, ¿no?, la parte externa. En esta imagen podemos observar también muy claro cómo se va plegando este tubo, ¿no? Acuérdense que desde la clase pasada, nos hablaban sus compañeros de cavidades corporales, de que muchas de las estructuras son tubos al principio, antes de formarse, ¿no?, las diferentes componentes. Y el tubo cardíaco no es la excepción. Entonces, aquí tenemos como los dos tubos endocárdicos, porque al principio son dos, se empiezan a unir al centro, observen, hasta fusionarse y formar un solo tubo cardíaco. En este tubo cardíaco ya podemos identificar estos componentes que les mencioné hace un rato, que es el endocardio, el miocardio y, bueno, el pericardio o celoma pericárdico, como se menciona aquí, ¿no? Vean cómo en la imagen C, este tubo empieza a plegarse. Ya no está tan recto, ¿no?, como estaba en la imagen B, sino ya empieza a formar un tipo asa, ¿no? En la imagen D vemos cómo esa asa todavía se pliega más, ¿verdad? Y en esta imagen D ya podemos ubicar incluso algunas estructuras que reconocemos en el corazón maduro, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahorita estamos, lo que se describió, en la etapa del tubo cardíaco, ¿no? Bueno, esto es parte de lo mismo. Este tubo cardíaco queda dentro de la cavidad pericárdica y poco a poco, durante el plegamiento, empieza a meterse, digámoslo así, dentro del embrión, ¿no? En esta imagen lo que se muestra es lo que les comentaba hace un rato, que al principio son dos tubos endocárdicos, izquierdo y derecho, y estos tubos se unen al centro, vean, se forman aquí puentes entre estas estructuras, hasta que finalmente se origina lo que es el tubo cardíaco. Y en esta imagen inferior podemos observar que ya están unidos estos tubos endocárdicos y están formando el tubo cardíaco. Y ya podemos empezar a identificar estructuras que posteriormente van a dar origen a las cavidades del corazón. Estas las vamos a ver aquí en español, ¿no? Porque aquí están en inglés. Entonces aquí, en el tubo cardíaco, podemos ubicar las siguientes estructuras. Tenemos en la parte superior la T, que representa al tronco arterioso. Después una V, que va a ser el bulbo o cono arterioso. Después tenemos una PV, que es la región ventricular, una PA, que es la región auricular, y finalmente el seno venoso en la parte inferior. Bueno, en esta etapa, pues el corazón, decíamos, es un tubo y las estructuras no están separadas, sino más bien vemos solamente constricciones entre estas. Pero estas van a derivar posteriormente en las diferentes cavidades del corazón. Entonces, es interesante, ¿no? Como al principio, igual que como vamos a ver en sistema nervioso central, es un tubo también, ¿no? Que poco a poco empieza a tener compartimentos y estos empiezan a madurar, a organizarse diferente para formar las diferentes estructuras. Este tubo, entonces, lo estamos observando al día 23 del embarazo, ¿no? O sea, temprano, en el día 23. Bueno, más o menos al día 21-22, o sea, un día previo a las células que van a formar posteriormente el miocardio empiezan ya a tener esta capacidad de contracción, es decir, ya empieza a latir ese corazón, aunque todavía es un tubo, ya tienen estas células miocárdicas esa capacidad de contracción muy temprano, ¿sí? Bueno, posteriormente a la formación del tubo, ¿se acuerdan que veíamos que empieza a plegarse y va a formar lo que conocemos como el asa cardíaca? Y estas estructuras que estábamos viendo previamente, ¿no?, en un plano así
pues solamente longitudinal, digámoslo, empiezan a adquirir dimensiones distintas, empieza a haber este plegamiento que permite que las cavidades tengan una mejor separación antes de que se formen las válvulas, ¿no? Aquí esto es previo a la formación de las válvulas. Entonces vemos aquí al tronco arterioso, al bulbo, que ya va a quedar más en medio, vemos lo que es el ventrículo y vemos a la aurícula, ya más o menos a la misma altura del ventrículo, ¿sí? En la imagen previa, que es esta, veíamos a la aurícula inferior al ventrículo, ¿no? De la región ventricular, la región auricular estaba abajo. Entonces aquí ya los vemos que están prácticamente a la misma altura, ¿no? Conforme este plegamiento avanza, véanlo, aquí se ve mejor, tenemos al principio el tubo y nuevamente las estructuras que ya mencionamos, el bulbo, el tronco, más bien el tronco primero, el bulbo, la región ventricular, la región auricular y el seno venoso. Conforme en la imagen B observamos el movimiento de estas estructuras, vamos viendo que sobre todo lo más evidente es cómo la región auricular empieza a ascender, ¿sí? Este ascenso es de manera dorsocraneal y a la izquierda, ¿sí? Así debe ser este ascenso de la aurícula, hasta quedar finalmente, en otra imagen vamos a verlo, arriba de los ventrículos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan de su anatomía de corazón, bueno, que ahorita ustedes ya están bastante avanzados en ese sentido de la anatomía, pues vemos cómo las aurículas están por arriba de los ventrículos, ¿no? Y vean cómo embrionariamente las aurículas al principio están por abajo, pero gracias a este plegamiento y rotación, las aurículas empiezan a ascender hasta quedar por arriba de los ventrículos. Entonces, la etapa de asa cardíaca la estamos observando en el día 28, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el día 23 teníamos el tubo cardíaco. Al día 28 ya tenemos el asa cardíaca, ¿sí? Bueno, aquí nuevamente lo mismo, ¿no? Es unos esquemas que nos muestran cómo el tubo cardíaco se incurva y cómo la parte auricular empieza a plegarse y a ascender en dirección dorsocraneal y a la izquierda. Si este plegamiento se da de manera inversa, entonces vamos a tener un problema, un defecto congénito que se conoce como dextrocardia, ¿sí? Seguramente han escuchado que hay personas que tienen el corazón, en lugar de dirigido la punta a la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, esto es una dextrocardia y sucede porque esta rotación y plegamiento se da al revés, ¿no? Bueno, entonces nuevamente esto que ya hemos estado revisando, la porción auricular al principio va a formar una aurícula común, lo mismo que el ventrículo, y conforme se va dando este ascenso y plegamiento, empiezan a estrecharse los espacios entre los diferentes compartimentos del corazón y se va a formar primero un canal que se estrecha, que se va a llamar el canal auriculoventricular y que va a dar origen a una aurícula común en la parte superior y a un ventrículo embrionario primitivo en la parte inferior, ¿no? Entonces, podemos concluir que la parte que conocemos como el bulbo cardíaco va a originar la porción proximal y trabeculada del ventrículo derecho, ¿sí? La porción media formará los infundíbulos ventriculares y la parte distal del bulbo y el tronco arterioso van a originar las raíces de estos grandes vasos que es la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, estas estructuras que vimos que al principio eran un tubo y que solamente eran como separadas por constricciones, más adelante, cuando el corazón avanza en su proceso,
va a dar origen a estas estructuras que se están mencionando aquí, ¿no? Tanto el bulbo cardíaco al ventrículo derecho en su porción trabeculada, la porción media, el cono arterial, va a formar los infundíbulos ventriculares, y la parte distal del bulbo y el tronco arterioso, las raíces y la porción proximal de la aorta y la arteria pulmonar. En la imagen estamos observando un corazón pues todavía primitivo. Vemos al bulbo cardíaco, ¿no? En el medio es una microfotografía. Vemos a la aurícula que ya está separada. Ya vemos aquí la aurícula derecha, aurícula izquierda, y todavía vemos un ventrículo, el ventrículo izquierdo en la parte inferior hacia la izquierda, y el bulbo que va a originar la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿no? En la imagen superior es una etapa similar, nada más que aquí hay un corte, ¿no? Para que se pueda ver pues un poco dentro de lo que está pasando en el corazón. El corazón, pues, es un órgano también complejo y requiere de la activación y regulación de varios genes. Sin embargo, resumiendo, podemos mencionar que el gen principal para el desarrollo del corazón se llama NK2.5. Ese sería el principal gen para el desarrollo cardíaco. Hay otras proteínas también, como por ejemplo las proteínas morfogénicas óseas, los factores de crecimiento, principalmente el 8, que regulan también la expresión de otras proteínas. Pero, digamos, el principal gen sería el NK2X2.5 en el desarrollo del corazón. Y hay otro gen también muy importante, que es TBX5, que tiene un papel fundamental en el tabicamiento del corazón, es decir, en la formación de las diferentes válvulas que van a regular, ¿no?, el flujo entre las cavidades, entre las 4 cavidades del corazón. Este gen entonces se llama TBX5 y también tiene un papel fundamental, obviamente, en la formación del corazón. Hay otros genes que también participan, por ejemplo, PIDX2, que regula sobre todo la formación de la asa cardíaca, es decir, el plegamiento del tubo cardíaco, y HAN1 y HAN2, que también tienen un papel bajo la regulación de este gen principal que ya había mencionado, que es NKX2.5, para que los ventrículos se puedan expandir y diferenciar, ¿no? Entonces, en este texto se plasman los genes principales, pero pues con mucho, el más importante sería NKX2.5, ¿no? Bueno, va a ser una clase cortita hoy porque tengo que llevar a mi hijo a una junta. Entonces, hasta acá nos vamos a quedar hoy. El día de mañana vamos a terminar este tema y vamos a volver a repetir algunos de los puntos, porque también la formación del corazón tiene sus detalles. Vamos a hablar del tabicamiento cardíaco, de estas válvulas, cómo se forman, de dónde se originan. Si es posible que ustedes den un pequeño repaso al tema, sería bueno, para que, digamos, ya quede este tema para la evaluación, que se va a calendarizar para el próximo viernes, ¿sí? Bueno, entonces el equipo que va a repetir el tema de sistema esquelético, por favor, sería el próximo jueves, que yo creo que también sería bueno porque nos va a servir como repaso para el examen, ¿no?, que sería el viernes. Entonces, pues es una oportunidad también para repasar el tema de sistema esquelético y extremidades. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, maestra, yo tengo una pregunta de qué libro sacó su información para poner ahí en la diapositiva, ¿del de Lachman o el de Moore? ¿Esta presentación? Sí. Esta es de Lachman. Gracias, maestra. Sí, la de Jimmy.
Doctora, buenas tardes. Entonces, ¿el examen sería el día viernes? El día viernes, sí. Ok, está ahí. Sí, Ay, no, gracias. perdón, les había yo dicho que jueves, ¿verdad? Ajá, es que por eso le pregunto, porque... No, Ya me sí tienes toda la razón. No, sí, discúlpame, va a ser el jueves. No, es que me equivoqué, estoy pensando que tienen el mismo día de la semana que los de genética, no. No, sí tienes toda la razón, es jueves la evaluación. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya nos falta poquito de este tema. Me voy a conectar mañana muy puntual. Lo vemos lo que falta en 10 minutos. Repasamos si hay algún punto por ahí que no quedó claro. Y le damos el tiempo al equipo de sistema esquelético y para que ya quede ese tema y entonces ya el jueves, perdón, no el viernes, el jueves, gracias Gledey por la aclaración, tendríamos el examen. Es que tengo examen con los de genética viernes, por eso me confundí. Bueno, entonces sería el jueves, como se había quedado previamente, sí. Gracias, Gledey. Gracias, doctora. Bueno, ok. Muy bien. Bueno, entonces nos escuchamos el día de mañana, sí, muy puntuales. Gracias, hasta mañana. Disculpe, doctora. Sí, dime, Jocelyn. Es que yo entré un poquito tarde. No sé si creo que pasó lista usted. Y me ha terminado de pasar lista y como estaba poniendo su presentación, no la quise interrumpir. Bueno, ¿cuál es tu apellido, Jocelyn? González Alcántara. González. Ya listo, ya te puse tu asistencia. Gracias. Doctora, disculpe la molestia, yo igual, es que tengo problemas de internet, por eso no pude entrar puntualmente, pero... Muy bien. ¿Tu apellido, cuál Martínez es? Rojas. Martínez Rojas.